Bienvenido entonces al primer tema mensual de esta unidad, que es el estudio de la Torá. Como primer tema, obviamente tenemos al Génesis, ¿ya? O Bereshit. Antes de comenzar quiero decirles que yo no voy a aparecer en ningún cuadrito ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni en ninguna parte, porque este tema tiene muchos esquemas y hartas fotos que son lindas. Así que les digo yo desde ya que yo no voy a aparecer en el video. Van a escuchar mi voz, pero no voy a aparecer en el video. Y lo otro es que les pediría que este tema lo tomaran con bastante seriedad. ¿Por qué? Porque a diferencia de los temas anteriores, esta unidad conlleva la palabra directa de Dios, ya la instrucción divina, lo que Dios quiere de nosotros. Así que les pediría que lo tomen con bastante seriedad. Vamos a empezar a aprender lo que realmente Dios quiere de nosotros en cuanto a nuestro comportamiento. Hay bastantes cosas que no se realizan porque no sé por qué, por desconocimiento quiero creer yo, pero hay bastantes cosas que no se realizan por eso. Así que, reiterando la seriedad con que tiene que ser tomado este tema, comenzamos con él. Bueno, entonces la Torá en el libro de Génesis, la ley antes del Sinaí, como le puse. Antes de comenzar cualquier palabra dentro del tema, quiero comenzar diciendo consideraciones previas para que no nos vayamos confundiendo a lo largo de todos los temas que involucran la Torá. Ya, esta es una consideración previa para todos los temas de la Torá. ¿Ya? Partimos con que la instrucción es divina. Ojo, no viene de los hombres, por lo tanto, es a lo único que hay que obedecer siempre y bajo ninguna circunstancia pasarla a llevar, es a la Torá. La ley es poco interpretativa porque esa es la idea, que sea clara y sea solamente de instrucción, ya, y de seguir normas y conceptos de santidad, ¿ya? Algo bastante importante es que no debe estar sujeta a nuestra conveniencia. Que nosotros no podamos hacer algo no significa que no hacerlo sea lo correcto. Y este es un punto que la verdad me molesta un poco, porque es una excusa bastante mediocre, diría yo, mediocre, que como nosotros no nos alcanza la fe para hacer las cosas, no hay que hacerlas. Y que Dios es misericordioso, así que no es necesario que la hagamos porque no nos alcanza nomás. Pero eso no es lo correcto, ¿ya? Que nosotros no podamos servir de manera correcta, de corazón, y no nos esforcemos realmente en servir a Dios, no significa que eso sea lo correcto, ¿ya? Recordemos que la ley nos santifica. Y la única forma de ver a Dios, dice, procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Ahora, ¿cómo nos santificamos? A través de esto. Y si nosotros no nos esforzamos al 100% en santificarnos, que es la única forma, ojo, y quiero decirlo desde ya, la única forma de santificarnos es a través de la ley. Si nosotros no lo hacemos, no vamos a ver a Dios, y así de simple. Por más que nos esforcemos y después digamos, chuta Señor, lo que pasa es que yo no podía hacerlo, Dios me va a decir, bueno, que lata que no lo pudiste hacer, pero yo dije que lo hicieran así. Entonces hay que tener ojo con esas cosas, ¿ya? Otra excusa bastante chistosa, me da risa, porque de repente dicen, si uno por ejemplo se equivocó en una cosa, no puede predicar nunca más de eso porque yo me caí, ¿ya? Eso es una excusa, como se dice popularmente, agarrarse del mantel, ¿ya? Hay que evitar ese tipo de excusas para no cumplir la ley, porque en realidad lo único que hacemos es intentar justificarnos frente a los hombres, pero frente a Dios esa no es una excusa. Que un hermano se equivoque no me justifica a mí para yo hacer lo mismo, ¿ya? El pecado es la transgresión de la ley o la Torá, puede ser la definición por excelencia. Por lo tanto, cualquier mandamiento o cualquier instrucción que nosotros quebrantemos nos saca del reino. Así de simple, y no hay mucho más que conversar. Si nosotros cometemos pecados, no veremos a Dios. Partimos entonces con el Génesis y sus conceptos básicos. Es el primer libro de la Biblia, tal cual todos lo saben. En hebreo es Bereshit, o en español en el principio. Todos saben eso porque ya vimos el contexto histórico de la Tanaj. Tengo acá una cronología que hice, que es bastante simple, de los sucesos más importantes o de las etapas más importantes del Génesis, que parte con la creación, después el exilio o la salida del Edén,
Después viene el diluvio, luego viene la Torre de Babel, se esparcen las gentes y comienza la promesa exclusiva para el pueblo, o la formación del pueblo de Israel, que es Abraham, que a él le dicen: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pasa a Isaac, esa bendición pasa a Jacob, esa bendición pasa a Efraín y Manasés, y por último, la última etapa, que la que parte de donde les digo que pasa la bendición a Efraín y Manasés, ocurre en Egipto. ¿Ya? Partimos entonces, y aquí hay bastante que leer, y ojo, desde ya les digo que hay que memorizar versos porque se los voy a preguntar en las pruebas. Partimos entonces con la creación. En el principio creó Dios, y aquí hay bastante tela que cortar, pero vamos a intentar resumirlo en lo más breve posible para que ustedes después lo estudien de manera personal con sus asesores y entre todos juntos, ¿ya? Bueno, el orden de lo que ocurrió lo van a estudiar ustedes, van a leer el capítulo completo, pero quiero detenerme en el 14, donde dice: dijo Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. ¿Cierto? Ahí, la versión hebrea que la vamos a ver después, dice Moedim. Lo único que quiero ustedes que se queden con este concepto, y que es pregunta de prueba segura, les Moedim, ¿ya? Vamos al verso 29, donde dice que en un principio solamente se podían comer plantas. He aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. En un principio solamente se podían comer plantas. Luego, después de la salida del Edén, se permite el consumo de carne, ¿ya? Génesis 2 dice que ahí se instaura el sábado, ¿ya? El Shabbat, el día de reposo. Dice que lo santificó y lo bendijo, ¿cierto? Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Ya? También hay una confusión aquí acerca de un mito que es de Lilith. Si el que lo quiere buscar, Lilith, Lilith, que fue la primera esposa según el mito judaico de Adán, porque después dice que creó a la mujer, y acá en el capítulo 1 dice que varón y hembra los creó. No. El capítulo 2 es un detalle del día sexto. ¿Qué pasa? Que con la división de los versos, recordemos que la Torá nunca fue dividida en versos ni en capítulos, y en realidad el capítulo 2, para poder entenderlo, comenzaría en el verso 4 del capítulo 2, ¿ya? Y el capítulo 2 es un detalle del día sexto, ¿ok? El Génesis 2, 24-25, algo bastante importante acá, y aquí es donde se instaura el matrimonio, y tal cual debe ser. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuáles son las características del matrimonio? 1. El hombre debe dejar a su padre y a su madre. 2. Unirse a su mujer. Y 3. Ser una sola carne en la relación sexual propiamente tal. Y acá no habla de divorcios, no habla de nada más. Entonces marcamos el Génesis 1.14. Vemos ahí, recuerdan el tema de los Moedim. Acá tengo la versión en hebreo, la vamos a hacer crecer aquí un poquito. Y fíjense lo que dice en hebreo. Habló de los Yim, sean lumbreras del Chamayim, del Chamayim, que es los cielos, para dar luz sobre la tierra y dividir el día de la noche, sean porotot, o señales, para Moedim, Yomim y Shanim. Entonces uno tiene que decir, bueno, ¿qué es Moedim? Los tiempos designados o fiestas eternas de Yahvé. ¿Ya? Y vamos rápidamente a Levítico 23, 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, los Moedim, designados de Jehová, que proclamarán como mica. Acá, que lo esencial, las fiestas solemnes no comenzaron en Levítico 23, comenzaron en Levítico
O sea, quiere decir en Génesis 1:14, en la creación. Y acá algo muy esencial, que es Génesis 3:15, que es la maldición, después de que Eva come el fruto, ¿cierto?, junto con Adán. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces nos está diciendo que, bueno, un descendiente de la mujer iba a pisar a la serpiente en la cabeza, y la serpiente iba a herir a ese descendiente que la iba a herir, ¿ya? Pero esa herida no iba a ser mortal. Una de las primeras leyes que encontramos luego de la expulsión del Edén es no matarás, que lo encontramos en Génesis 4, versículo 8 y 11, dice: ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Por lo tanto, Dios maldijo a Caín por haber matado a Abel, y es evidente entonces que nosotros no podemos matar. Entonces, el no matarás no empezó en Éxodo 20, sino en Génesis, ¿ya? Avanzamos un poquito. Y también hay algo importante ahí, que en los dos, Caín y Abel, estaban haciendo sacrificios antes del libro de Levítico. Entonces, bastante importante de que los sacrificios no empiezan en Levítico. Hay hartos ejemplos que están aquí en el Génesis, pero que desde ya se ofrecían holocaustos a Dios. Hasta el diluvio pasaron 1656 años. El diluvio fue el 17 del mes segundo del año 1656 desde la creación, y estuvieron 1 año y 10 días en el arca, y salieron en el 27 del mes segundo del año 1657. Este relato lo pueden encontrar en Génesis 5, 6 y 7, de los capítulos 5, 6 y 7, y lo fundamental acá es Génesis 7, versículo 2. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y la hembra. Acá, ojo, ¿de dónde sacó Noé? ¿De dónde sacó Noé que habían animales limpios e inmundos? Si Levítico 11 todavía no está escrito, ¿me entienden? Bastante importante eso. La ley alimenticia no comenzó en Levítico 11. Y también algo interesante es: ¿qué animales entonces sacrificó Abel para Dios? ¿Habrá sacrificado un cerdo? Difícil, ¿ya? Y estas son leyes que estaban aplicadas antes de la formación del pueblo de Israel, para que, ojo, cuando les digan, no, es que esas leyes son para Israel, ustedes saquen sus Biblias y digan, no, mira, acá todavía no se formaba Israel y ya estaban hablando de animales limpios y inmundos. Y algo bastante importante acá, Génesis 9, después del diluvio, después de que salieron del arca y que Noé planta una viña y se embriaga, ese es el contexto de lo que les estoy hablando, dice así, en Génesis 9, versículo 18 al 27, dice: maldito sea Canaán, siervo de tus hermanos será sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. ¿Ya? Hasta ahí quiero llegar. Maldice a Cam por haber visto la desnudez de su padre, pero bendice a Sem, y dice que los hijos de Sem se iban a enseñorear sobre Canaán, que era el hijo de Cam. Interesante, porque los hebreos descienden de Sem, son pueblos semitas. Así que bastante importante que ustedes tengan claro desde ya que la maldición, o de que Canaán iba a ser conquistado por los hebreos, no parte en Éxodo, sino que viene desde Génesis, al principio de la creación, ¿ya? Vamos entonces con Génesis 9, versículo 4, que dice así, y donde básicamente se prohíbe comer sangre. Dice: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, ¿ya? Todo lo que se mueve y vive os será para manteneros vivos, así las legumbres y plantas verdes os lo será dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, ¿ya? Así que a los que les guste comer ñache, que menos mal ya casi no se ve, pero a los que les guste, o comer carne
3/4, con un poquito de sangre, y a los que les guste comer carne con sangre, no se puede hacer. ¿Ya? Hay una forma especial de matar a los animales y es degollándolos y devolviendo la sangre a la tierra. ¿Ya? Ni siquiera hay que dársela a los perros, hay que botarla a la tierra tal cual el Señor ordena. Ahora, ¿qué pasa con, por ejemplo, la carne que nosotros compramos en el supermercado y que viene llena de sangre? Por ejemplo, los pollos o la carne de vacuno que viene llena de sangre. ¿Cómo habrán matado a esos animales? ¿Lo habrán degollado? ¿Habrán hecho que ellos botaran su sangre a la tierra? Difícil. Entonces ustedes me pueden decir, lo que pasa es que tendríamos que tener nuestros propios mataderos para poder comer santo. Bueno, ¿por qué no? No digo, a lo que voy yo es, Dios dice que no hay que comer sangre. ¿Cómo justificamos entonces estar comiendo carne con sangre? Yo no quiero decirles, hagamos un matadero nosotros mismos y todo. Pero difícil cosa se nos hace si nosotros estamos comiendo carne con sangre. ¿Ya? Ahora me van a decir, bueno, no se puede aplicar. Volvemos a lo mismo. Que no lo podamos aplicar no significa que a Dios le agrade. ¿Ya? Luego de eso entonces vamos a Génesis 12, versículo 11, que dice: Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que tú eres mujer de hermoso aspecto. ¿Ya? Abraham, antes de comenzar con cualquier cosa, fue escogido por Dios luego de que su padre Taré saliera de Ur de los Caldeos, ya que estaba cerca de Babilonia, en Mesopotamia. ¿Ya? Salen entonces de Ur de los Caldeos a Abraham, escogido por Dios al principio del capítulo 12, y en el versículo, y él va a Egipto, ya viaja a Egipto. Entonces en el versículo 11 dice: Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Por lo tanto, Sarai su mujer era hermosa. Vamos entonces al verso 17 para saltarnos toda esta historia. Dice: Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. ¿Por qué? Porque como Abraham dijo que Sarai era su hermana y Sarai era linda, el faraón tomó a Sarai y la quiso ser su mujer. Pero Dios se enojó por eso e hizo que Faraón pagara. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste en mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla por mi mujer? Ahora pues, he aquí, tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y la acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. ¿Ya? Entonces, obviamente Dios hirió a Faraón porque está infringiendo un mandamiento. Dios no castiga porque sí, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque Faraón, aún sin saberlo, iba a cometer adulterio. ¿Ya? Y eso es algo fundamental. Faraón no era del pueblo. Abraham todavía no se formaba Israel. Pero a Faraón, que ni siquiera creía, o probablemente sí creían en ese momento, en Dios, aún así no pudo cometer adulterio porque Dios lo castigó. ¿Ya? Entonces vamos viendo que el adulterio no se puede bajo ninguna circunstancia, ¿ya? Ni siquiera cuando no es del pueblo. Génesis 14, versículo 17 al 20. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir al valle de Sabé, que es el valle del rey. Contexto: Abraham fue a la guerra contra el pueblo que le acabo de decir, Kedorlaomer, y volvió de la batalla, luego de todo eso, y se encontró con el rey de Sodoma. Pero el 20 nos relata algo bastante interesante. Bueno, el 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Ya? ¿Quién es Melquisedec?
es un personaje que se nombra solamente 3 veces en la Biblia: Salmos, Génesis y Hebreos. Y hay uno de ellos en que dice que alguien fue hecho sacerdote según la orden de Melquisedec. solamente ahí lo voy a dejar. Pero este Melquisedec es el rey de paz o rey de Salem que salió a recibirlo. Y Abraham diezmó de todo lo que él tenía, algunos dicen de los despojos, falso, diezmó de todo lo que él tenía para Melquisedec. ¿Ya? Entonces, en primer lugar hay un personaje acá bastante importante que es Melquisedec, que no sabemos de dónde viene. De hecho dice sin padre, sin madre, sin linaje, dice el libro que no les quiero decir cuál es, que no sabemos de dónde viene y que Abraham le diezma de todo. Por lo tanto, el diezmo es obligatorio y es parte de la ley. Y Melquisedec es un personaje bastante interesante que lo vamos a conversar más adelante. Esta es pregunta de prueba, se lo digo desde ya, para que estudien bien quién es Melquisedec. Génesis 17, versículo 10. Luego de todos estos hechos, bueno, Abraham no puede tener hijos con Sarai, ¿cierto? Su mujer, porque Sarai era estéril. Y Sarai hace que Abraham cometa adulterio con Agar. ¿Ya? Y que sí, hay gente que teme decirlo, pero Abraham sí cometió adulterio con Agar. ¿Ya? No hay forma de sacarse ese adulterio. Y el verso 17, verso 10, luego de todo eso, dice: Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Por lo tanto, el pacto entre Dios y Abraham era que toda su descendencia tenía que ser circuncidada. Y eso se lo ganó por su obediencia. ¿Por qué? Porque antes de todo esto, Dios le había dicho ya a Abraham que él iba a tener una gran descendencia. Por lo tanto, Dios se lo prometió antes de que él cometiera adulterio. Y aquí hay algo bastante importante. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Abraham cometió adulterio? Sí. ¿Dios por eso no iba a cumplir su promesa? Falso, porque Dios ya lo había prometido. Génesis 19 nos dice que la homosexualidad es pecado. Dice así: Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácales para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras de sí. Y os dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. ¿Ya? Evidentemente estos hombres de Sodoma querían violar a los ángeles que habían llegado a la casa de Lot. ¿Y por qué? Porque la homosexualidad es pecado. ¿Ya? Y tenían esa costumbre. Por eso mismo es que Dios destruía Sodoma y Gomorra, porque tenían costumbres poco inmorales. Por lo tanto, ¿la homosexualidad es pecado? Rotundamente sí. ¿Ya? Es pecado y nadie que sea homosexual va a entrar en el reino de los cielos. Y no hay forma de sacarse de eso. Génesis 26:5: Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mi mandamiento, mi estatuto y mis leyes. ¿Ya? Abraham guardó los mandamientos. Ojo, y si no estaba escrita la ley en ese tiempo, porque recordemos que este libro lo escribió Moisés, ¿ya? Si eso todavía no estaba escrita la ley, ¿qué mandamiento entonces guardó Abraham? En la incircuncisión. Ojo, porque la incircuncisión es un premio a la fidelidad de Abraham. ¿Ya? Por eso es que Abraham le dice que su descendencia iba a ser gigante. ¿Por qué? Porque él fue obediente en los mandamientos, preceptos, estatutos y leyes. Entonces Dios le dice: bueno, aquí tienes tu premio. Abraham comete adulterio, insisto, pero Dios ya le había prometido todo esto. Entonces, bueno, allí tienes tu circuncisión porque te lo ganaste. Pero él fue fiel antes de la circuncisión. Lo que equivale a decir hoy fue fiel antes del bautismo, y por eso le otorgaron el bautismo. ¿Ya? Ahora, ¿somos nosotros entonces responsables de los mandamientos de Dios que nosotros conocemos? Evidentemente sí.
¿Ya? Y rotundamente sí. Porque si no guardamos los mandamientos antes del bautismo, imposible que los guardemos después del bautismo. ¿Ya? Y somos responsables de lo que nosotros sabemos. Génesis 29 nos dice que es el padre, cuando se casan, es el padre quien entrega a la hija. Dice, entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo el banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Entonces es el padre quien entrega a la hija. ¿Ya? Ahora, los matrimonios siempre fueron así. A Moisés lo casó Jetro, el padre de Séfora. ¿Ya? Y es así, se va repitiendo constantemente. Por ejemplo, a José lo casó el papá de su esposa egipcia. Y es así, es el padre el que casa a su hija. No tenía nada que ver con el sacerdocio y el matrimonio. En Génesis 29 podemos encontrar también las 12 tribus de Israel, ya del 32 al 35, y después el capítulo 30 del 1 al 24. Ahora, vuelve la pregunta. ¿Jacob cometió adulterio? Sí. Y no hay problema en decirlo, Jacob sí cometió adulterio. Ahora, Dios le había prometido que a Abraham que iba a ser de él una gran nación. Entonces, bueno, Dios no le va a mentir, pero Jacob cometió adulterio. Sí. ¿Ya? Entonces vamos a leer el 34 del 1 al 2. Dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Entonces, la fornicación es una deshonra y tampoco se puede fornicar bajo ninguna circunstancia, chiquillos. ¿Ya? No hay nada que conversar aquí, no se puede fornicar aunque no sean bautizados, aunque no seamos bautizados, no podemos fornicar porque es pecado contra Dios. ¿Ya? Así que, para que lo tengan claro, y quien lo haga no tiene vida eterna, y así es simple y no hay nada más que conversar. Génesis 35:2 se menciona la idolatría. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Por lo tanto, aún en los tiempos de Jacob existían los ídolos y los tenían entre medio de ellos, lo cual es pecado. Y Jacob lo reconoce como ídolo. Por lo tanto, quien rinda culto a un dios ajeno es pecado. Menos mal ya no. Pero ojo que hay gente que adora, por ejemplo, al Papa, los católicos que adoran al Papa, que lo toman como, o adoran imágenes, o gente que cree que alguna cosa tiene un poder especial y lo adora. Bueno, están en pecado y no tienen parte en el reino de los cielos. Me pasé una. Y vamos a Génesis 49, que yo les pediría que leyeran el capítulo completo ¿ya? Esto es luego de que los hermanos de José lo venden como esclavo, ¿cierto? Y luego de toda esa historia, Jacob envejece y estaba casi ciego, ¿ya? Pero antes de morir, bendice a sus 12 hijos, ¿ya? Y esto es una bendición profética de todo lo que iba a pasar. Pero el 49 dice, el capítulo 49, verso 8, dice algo bastante importante. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano la serví de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Quiero hacer una pequeña pausa acá para decir que a Judá en primer lugar lo iban a alabar sus hermanos, que los hijos de sus hermanos se iban a inclinar ante Judá. Y a Judá lo nombra como el cachorro de león. ¿Ya? Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Chiló, y a él se congregarán los pueblos. Importantísimo. No será quitado el cetro de Judá, o sea, el que iba a tener el mandato completo de todo iba a ser Judá, ni el legislador de entre sus pies, o sea que él podía legislar hasta que venga Chiló. ¿Quién es Chiló? Hay algo bastante importante acá.
¿Recuerdan al principio donde la descendencia de la mujer iba a herir a la serpiente en la cabeza y la serpiente le iba a herir en el calcañar y que iba a ser un héroe herido o un redentor herido el que iba a salvar el mundo? Dice así: hasta que venga Shiloh y a él se congregarán los pueblos. Importante, vuelve a mencionar a ese redentor, a ese héroe que iba a salvar al mundo, ¿ya? Y que a él se iban a congregar los pueblos. Atando a la vid su pollino. ¿Les suena alguna historia de alguien que haya atado o que haya entrado en un pollino a Jerusalén? Y la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Interesante. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Importante, entonces, ¿quién podrá ser este héroe misterioso que iba a herir a la serpiente en la cabeza, que iba a terminar herido, que le iba a quitar el cetro a Judá, que lo tuvo durante tanto tiempo, y que a él se iban a congregar todos los pueblos y él iba a ser el que iba a salvar el mundo? ¿Quién será ese que está nombrado en Génesis y que habló con Abraham directamente en un episodio, que esperaría que ustedes lo buscaran si es que les interesa esto, que habló directamente con Abraham en un episodio de este libro? ¿Quién será ese? ¿Quién creen ustedes que puede ser Shiloh? ¿Quién puede ser, o también, quién puede ser el Salvador al que se refiere acá? ¿Ya? Esta es una visión profética bastante importante, fundamental para la doctrina, fundamental para decir que ese es el Salvador. ¿Ya? Creo que ya es evidente de quién estamos hablando. Y volvemos a este esquema pedagógico y que nos sirve para separar la ley. ¿Ya? Es algo que hice yo y que nos sirve para entenderlo. Y yo dividí la ley en universal y el pueblo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el matar, el transgredir el sábado que fue dado en la creación, el matrimonio o la ley de alimentación son antes de la formación del pueblo. ¿Por qué, por ejemplo, Sodoma, que no era parte del pueblo de Israel, ni siquiera parte de la descendencia escogida de Abraham, Isaac, Jacob, etc., el padre de Abraham que era Taré, de Noé, etc., ese linaje que está bien mencionado, no eran parte de ese linaje, pero aún así pecaron? Porque el faraón entonces iba a cometer adulterio y lo castigaron con plagas y el faraón era egipcio. Entonces esas leyes son universales, son para toda la gente. En cambio hay algunas que son exclusivas del pueblo, como por ejemplo, yo no puedo tomar la cena porque no soy bautizado. ¿Dios me puede castigar a mí por no tomar la cena? No, evidentemente no, porque no me corresponde a mí. Eso lo vamos a ver después. ¿Quiénes pueden tomar la cena? Está escrito en el libro del Éxodo. Pero Dios dice que los que no son bautizados no van a heredar el reino de los cielos, ¿ya? Que es imposible ver el reino de los cielos sin bautizarse, y eso es así, no hay nada más que conversar. No se puede ver el reino de los cielos sin bautizarse. Pero, ¿por qué dice Dios que no se puede ver el reino de los cielos sin bautizarse? En primer lugar, porque no he aceptado al Señor como mi Salvador. Pero además, porque yo estoy en constante pecado, ¿ya? Siempre estoy transgrediendo la ley porque la ley fue hecha para todo el mundo, ¿ya? Y eso es fundamental. Insisto, leyes como matar, transgredir el sábado, la ley de alimentación, el adulterio, la fornicación, la idolatría, ¿ya? Son cosas para todo el mundo, ¿ya? Así que cualquiera de nosotros que quiera decir, no, lo que pasa es que yo no soy parte del pueblo, por lo tanto la ley a mí no me influye, equivocadísimo, porque la ley es para todo el mundo y hay cosas que son exclusivas del pueblo, los ungimientos, la cena, etc. Pero todo, el diezmo, insisto, todo lo que nosotros vimos ahora es de todo el mundo, todos tienen que servir a Dios de esta manera, ¿ya? Lo otro podríamos decir incluso que son privilegios de los bautizados. Y eso ha sido entonces la Torá en el libro de Génesis.
les digo desde ya que las preguntas que están en la guía de actividades son todas preguntas de prueba, ¿ya? Esto, yo pretendo que todo esto sea de memoria. Acá, a diferencia de los otros temas que han sido de contextualización, esto es doctrina de la iglesia. Así que esto es de memoria para siempre. Y aquí lo único beneficiado, insisto, como siempre, somos nosotros mismos. Porque la única forma de atender al llamado de Dios de manera correspondiente es principalmente siguiendo sus mandamientos. Quien quiera decir que la ley es solamente para el bautizado está en una equivocación rotunda. Y entonces ese sería el fin del tema. Espero le haya gustado. Yo sé que es bastante complejo esto, pero espero de corazón que con esto empecemos a aprender cositas más interesantes. Nos veremos entonces en la Torá en el libro del Éxodo. Y un abrazo a todos, Dios los bendiga. Y como siempre, la guía de actividad está en la descripción del video. Chao, chao.